Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire me decía que no sería un día normal. Había regresado al pueblo después de muchos años, a la casa que heredé de mis abuelos. La casa siempre había sido un lugar extraño, pero nunca le presté demasiada atención. Había oído rumores sobre sucesos extraños, pero los ignoraba. Estaba decidido a pasar la noche allí, como un ejercicio de recuperar el control sobre mis miedos infantiles. Al llegar, la casa me recibió con un silencio pesado. Las ventanas estaban cubiertas por polvo y las paredes de madera, que alguna vez brillaban con un tono cálido, ahora se veían gastadas y desmoronadas. Dentro, el olor a moho se mezclaba con el aire estancado. Caminé por los pasillos con la linterna en mano, tratando de sacudir la sensación de incomodidad. Había algo en la atmósfera, como si la casa estuviera esperando algo, o tal vez esperando a alguien. Decidí dormir en la habitación principal, esa que había sido de mis abuelos. Al principio todo parecía normal, pero al apagar la luz y acostarme, algo no estaba bien. El silencio era absoluto, incluso el sonido de mi respiración parecía amplificado. A pesar de mi intento por quedarme dormido, no pude evitar la sensación de que algo me observaba. Miré hacia la ventana, esperando ver algo, pero estaba todo oscuro. A la medianoche escuché algo, un susurro suave, como un murmullo lejano. Intenté convencerme de que era el viento o el crujir de la madera de la casa, pero no pude dejar de escuchar. El sonido parecía provenir del piso superior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero la curiosidad me venció. Tomé la linterna y subí las escaleras, mi cuerpo tenso, cada paso resonando en el pasillo vacío. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió frío. La linterna parpadeó un par de veces antes de iluminar un viejo retrato en la pared, el de 1900, una mujer con una mirada penetrante. Me sentí incómodo, pero no podía apartar los ojos de la imagen. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Caminé por el pasillo, mirando a mi alrededor, cuando de repente escuché un golpe en una de las puertas. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado. La puerta estaba cerrada, pero podía ver una grieta a través de la cual la luz parpadeaba débilmente. Algo me empujó a abrirla. Al hacerlo, la temperatura descendió abruptamente. La habitación estaba vacía, excepto por una silla frente a una mesa vieja. Fue entonces cuando la vi. En el espejo frente a mí, reflejada en la mesa, había una figura. Una mujer con una melena larga y desordenada, vestida con ropas antiguas, su rostro pálido y demacrado, mirando fijamente hacia mí. No pude gritar ni moverme. Mis ojos se llenaron de terror al darme cuenta de que la figura estaba comenzando a moverse, acercándose lentamente hacia mí a través del reflejo. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en la habitación, observando cómo la figura en el espejo comenzaba a sonreír. De pronto, el aire se volvió denso y pude sentir la presencia de algo más, algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Miré de nuevo al espejo. La mujer ya no estaba en él. Me giré y vi que la silla frente a la mesa se movió por sí sola,
cayendo al suelo con un ruido ensordecedor. En ese instante, un susurro fuerte y claro me heló la sangre. «Vete, ahora». La voz no era humana, era más bien un susurro profundo, como si viniera de las paredes mismas. Finalmente, logré moverme y corrí hacia la salida de la casa. La puerta se cerró violentamente tras de mí y la sensación de frío desapareció al instante. Nunca supe quién o qué era esa mujer, ni por qué su presencia era tan fuerte en esa casa. Desde aquella noche no he vuelto a poner un pie allí. Cada vez que cierro los ojos, escucho el susurro y sé que lo que vi en ese espejo no era un reflejo de mi mente, sino algo mucho más antiguo, algo que sigue acechando, esperando. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí regresar a la vieja casa de mis abuelos. Después de años de vivir en la ciudad, algo me impulsó a volver. Los recuerdos de mi niñez, de los largos veranos allí, siempre habían estado presentes, pero nunca había tenido el valor de regresar. La casa estaba vacía desde que ellos fallecieron, y aunque la idea de pasar una noche allí me llenaba de ansiedad, algo en mi interior me decía que debía hacerlo. La casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque que de noche parecía engullir todo a su alrededor. Al llegar, el lugar lucía igual que en mis recuerdos. La fachada desgastada por el tiempo, las ventanas polvorientas y la puerta principal que chirriaba al abrirse. Un aire frío me envolvió al cruzar el umbral, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo el viento. Me adentré en el pasillo principal, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Decidí quedarme en la habitación donde siempre solía dormir. El aire en esa habitación estaba espeso, denso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras apagaba la luz y me metía en la cama. Estaba tan cansado que, al principio, logré dormir, pero poco después me desperté. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Miré a mi alrededor, pero la habitación seguía en silencio, oscura, solo iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Fue entonces cuando escuché un ruido. Un suave crujido provenía del pasillo. Al principio pensé que podría ser el sonido de la casa asentándose, como siempre ocurría en las noches. Pero luego escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Mi respiración se aceleró. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido era claro, cada vez más cercano. Temblando, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Abrí lentamente y en el pasillo no había nadie. Sin embargo, algo me hizo mirar hacia el final del corredor, donde estaba la vieja escalera que subía al segundo piso. Allí, en la penumbra, vi una figura, una sombra débil que se desvanecía y reaparecía. Era una mujer, con un vestido largo y blanco, su rostro oculto por una melena desordenada. Mis piernas no respondían. Me quedé paralizado observando. La figura comenzó a moverse hacia mí, dando pasos lentos pero decididos. Un frío intenso me invadió mientras veía cómo la figura ascendía las escaleras, como si me estuviera esperando. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero no pude emitir sonido alguno.
Quise dar un paso atrás, pero mis pies no se movían. De repente, escuché una voz, un susurro bajo, proveniente de las sombras. «¿Por qué has vuelto?», dijo la voz, como un eco distante que resonaba en mi cabeza. No supe qué responder. Mis pensamientos estaban nublados por el terror. La figura seguía subiendo lentamente, sin prisa, pero sin detenerse. Sin poder resistir más, corrí hacia la puerta, pero antes de llegar a ella, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí, a unos pocos metros, la mujer apareció, su rostro ahora visible. Sus ojos vacíos y oscuros me miraban con una intensidad penetrante. El aire se volvió aún más frío y mi cuerpo se paralizó. «Déjame ir», susurré, pero la mujer no dijo nada. Simplemente levantó una mano, señalando hacia el pasillo. Un ruido extraño llenó la habitación, como un viento fuerte, pero no había ventanas abiertas. Los muebles comenzaron a moverse lentamente, como si fueran empujados por una fuerza invisible. El miedo me invadió por completo. Finalmente, pude moverme. Corrí hacia la salida sin mirar atrás y salí de la casa sin detenerme. El aire afuera estaba fresco y húmedo, pero el terror que sentí en ese lugar nunca lo olvidaré. La mujer, la figura que vi esa noche, era algo más que un simple espectro. Era una presencia, una entidad atrapada en ese lugar, esperando a aquellos que se atrevieran a regresar. Desde esa noche, nunca volví a acercarme a la casa. Y aunque intento olvidar lo que sucedió, siempre siento que algo me observa, algo que sigue esperando en las sombras, esperando que regrese a enfrentarlo una vez más. Nunca fui un hombre supersticioso. Durante toda mi vida, las historias de fantasmas y apariciones nunca me habían afectado. Pero todo cambió cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Al principio, no le di mucha importancia a las historias que los vecinos contaban sobre la casa. Decían que estaba maldita, que en sus pasillos se escuchaban voces de personas que ya no estaban. Pero yo, ingenuo y escéptico, las descarté como simples cuentos para asustar a los niños. Era una casa antigua, de ladrillos rojos y ventanas grandes que daban a un jardín descuidado. Al principio, todo parecía tranquilo. Sin embargo, en las primeras noches, comencé a escuchar algo extraño. Al principio, pensé que era el crujir de la madera, propio de una construcción vieja, pero pronto me di cuenta de que esos ruidos eran diferentes. Parecían susurros, murmullos ininteligibles que venían de las paredes. Una noche, decidido a descubrir el origen de esos ruidos, me levanté de la cama y me dirigí hacia el pasillo. La casa estaba a oscuras y solo el sonido de mis pasos quebraba el silencio profundo. Los susurros se intensificaron a medida que me acercaba a la sala principal. Al llegar a la puerta, la abrí lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, y lo vi. Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. La sala estaba vacía, pero las sombras en las esquinas parecían moverse. Era como si algo estuviera allí, observándome. Regresé a mi habitación, convencido de que todo era producto de mi imaginación, pero los susurros no cesaron. A partir de esa noche, las voces se volvieron más claras. Eran como lamentos, quejidos, de dolor, que me llamaban por mi nombre. Un día
Me senté a investigar sobre la historia de la casa. Descubrí que, hacía muchos años, una familia había muerto allí en circunstancias misteriosas. Se rumoreaba que los padres habían sido asesinados por un hombre extraño y que los niños, aterrados, murieron poco después debido a una fiebre inexplicable. Las historias que los vecinos contaban ahora parecían tener más peso. La casa estaba marcada por el sufrimiento y la tragedia, y era evidente que no estaba vacía. De alguna forma, los espíritus de aquellos que habían sufrido allí seguían atrapados, buscando venganza o consuelo. La situación empeoró con el paso de los días. Los susurros comenzaron a transformarse en gritos de agonía. Durante la noche sentía que alguien me observaba, que alguien estaba en mi habitación, pero al encender la luz no había nada. Me sentía cansado, agotado, como si algo estuviera drenando mi energía. Una noche decidí enfrentarme a mis miedos. Me armé de valor y con una linterna en mano bajé al sótano, el lugar que siempre me había dado más miedo. El aire estaba denso y el ambiente era pesado. Al fondo, en la oscuridad, vi una figura. No era humana, era una sombra, una presencia intangible que flotaba en el aire. Cuando intenté acercarme, la figura se desvaneció, pero no me dio tiempo de reaccionar. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera apretando. Los susurros aumentaron y una voz familiar me dijo: «No te vayas, te necesitamos». Fue entonces cuando entendí, no era solo una casa vieja. Era un lugar donde las almas perdidas buscaban descanso, pero no podían encontrarlo. Algo había quedado atrapado allí, algo oscuro que se alimentaba del miedo. Corrí escaleras arriba, salí de la casa y nunca miré atrás. No volví a pisar ese lugar, y después de un tiempo, alguien más se mudó allí. Siempre he pensado que esas voces nunca dejaron de llamar. ¿Quién sabe si las almas aún permanecen allí, esperando a que alguien más las escuche? Mi nombre es Samuel, y siempre me consideré una persona racional. Los fantasmas, los espíritus y las historias de terror nunca tuvieron lugar en mi mente. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella casa cambió mi vida para siempre. Hoy, años después, no puedo evitar pensar en lo que vi. No puedo olvidar lo que escuché. Y sobre todo, no puedo dejar de preguntarme si realmente escapé de todo aquello. Todo comenzó cuando acepté una oferta de trabajo en un pueblo lejano, un lugar apartado de la ciudad, rodeado por bosques densos y colinas. La oferta era irresistible. Me alojarían en una antigua casa de campo mientras realizaba mi trabajo como historiador. Aunque la casa no era moderna, me pareció un lugar acogedor al principio. La dueña, una anciana amable llamada Doña Clara, me aseguró que había estado vacía durante años y que no tenía ningún problema. Fue un buen trato, así que acepté sin pensarlo demasiado. Desde el primer día, algo en la casa me inquietó. No había nada fuera de lo normal, pero sentía una presencia extraña. Las parecían susurrar cuando el viento soplaba, y que las sombras se alargaban de forma inquietante al caer la noche. A pesar de ello, traté de ignorarlo. Después de todo, no tenía tiempo para pensamientos absurdos. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos en la biblioteca de la casa, escuché un sonido leve,
como si algo cayera al suelo. No era el tipo de sonido que podría haber hecho una ráfaga de viento. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia el origen del ruido, que provenía del piso superior. Cuando subí, la casa parecía aún más silenciosa, casi mortecina. Sin embargo, cuando llegué a la cima de la escalera, la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. Lo curioso fue que nunca había notado esa habitación antes. No aparecía en el plano de la casa que me había mostrado doña Clara, ni en las descripciones que había leído. Me asomé con cautela. Lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba vacía, pero en el centro del suelo había una alfombra vieja, manchada de lo que parecía ser tinta. Al acercarme, la alfombra comenzó a moverse, como si algo debajo estuviera intentando salir. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. El aire se volvió denso y frío. Sentí como algo me observaba, como un par de ojos invisibles me seguían. Escuché una voz, un susurro bajo y profundo que provenía de las paredes. Era un murmullo ininteligible, pero al mismo tiempo era claro como el cristal. «Vete de aquí, vete antes de que sea tarde». El pánico me invadió, y con un esfuerzo logré abrir la puerta y salir corriendo al pasillo. Pero algo me perseguía. No podía verlo, pero lo sentía. Un frío mortal se deslizaba por mi espalda, y un viento extraño me arrastraba hacia las escaleras. Bajé como un loco, deseando escapar, pero cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba cerrada con llave y no podía encontrar la llave por ningún lado. Fue entonces cuando la vi. Una figura de una mujer, vestida con ropas antiguas, apareció ante mí. Su rostro estaba cubierto por una niebla gris, pero podía ver sus ojos, vacíos, llenos de desesperación. Su boca se movía, pero no emitía sonido, solo un leve temblor. En ese momento supe que no estaba sola. La casa estaba llena de presencias, de almas atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Corrí hacia las ventanas, pero todas estaban selladas con tablones de madera. El aire estaba pesado, casi imposible de respirar. La figura avanzó hacia mí, y a medida que lo hacía, las sombras de la casa se alargaban, envolviéndome en una oscuridad absoluta. Pude oír los susurros claramente ahora, más fuertes y cercanos que nunca. «No puedes irte, nadie ha podido, nadie ha escapado de nosotros». Fue entonces cuando, en un impulso desesperado, me desmayé. No recuerdo cómo, pero al despertar estaba afuera de la casa. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara, y la casa se veía normal, tranquila, como si nada hubiera pasado. No sé cómo logré salir, pero en mi corazón supe que la casa no me había liberado. Nunca volví a ese pueblo, y siempre me pregunté si realmente había sido una visión, un delirio o algo mucho más oscuro. Lo único que sé es que algo en esa casa aún sigue allí, algo que no quiere ser olvidado.